Capítulo 1, Resurrección. El techo estaba mal. Azulejos blancos. Luces fluorescentes. El olor a lejía y algo más debajo, algo enfermizo y dulzón a cobre. Parpadeé. Intenté mover la mano. No es mi mano. Dedos gruesos. Callos que no me gané. Una pulsera de hospital con la inscripción Franco, Paula en tinta de máquina de escribir descolorida. ¿Qué demonios es esto? Mi voz salió como un graznido, seca y oxidada por la falta de uso. Ni siquiera era mi voz. Demasiado grave. Demasiado áspera. La garganta de un desconocido vibrando con sonidos que no eran míos. Una puerta se abrió de golpe. Está despierto. El chico Franco está despierto. Una enfermera con gorro blanco se apresuró a acercarse a mi cama. Rostro joven. Ojos asustados. Manos temblorosas mientras me tomaba el pulso. Su placa de identificación decía Martínez. Tranquilo, Paul. Estás a salvo. Estás en el hospital Hartford. Hartford. Connecticut. ¿Por qué importa eso? Importaba. Algo en mi cabeza gritaba que importaba enormemente, pero los pensamientos se dispersaron como pájaros asustados. Morí. El recuerdo me golpeó sin previo aviso. Carretera resbaladiza por la lluvia. Faros demasiado cerca. El crujido del metal y el mundo dando vueltas, y entonces. Nada. Hasta este techo. Estas manos. Este cuerpo. Doctor. Gritaba la enfermera Martínez. Llamen al doctor Hendricks. Intenté incorporarme. Me temblaban los brazos. A pesar de todo lo que había pasado, mi cuerpo llevaba mucho tiempo sin moverse. Semanas. Meses. Los músculos se habían ablandado y perdido su capacidad de respuesta. Un hombre mayor con bata blanca entró por la puerta. Llevaba gafas de montura metálica. Tenía canas en las sienes. Me alumbró los ojos con una linterna y me estremecí. Notable. Lo dijo como si fuera una plegaria. Pablo, ¿me oyes? Asentí con la cabeza. Hablar parecía peligroso. Podrían salir palabras equivocadas. Palabras de un muerto en la década equivocada. Década equivocada. Vi el calendario de camino al trabajo esa mañana. 15 de noviembre de 2023. Ahora había un calendario de pared detrás del hombro del Dr. Hendricks. Enero de 1968. 55 años atrás. En el cuerpo de un desconocido. En una cama de hospital en una ciudad que nunca había visitado. Tuviste un accidente de coche, dijo Hendricks, hablando despacio como si yo fuera simple. Llevas 11 días en coma. Tus padres. 4. ¿Dónde están? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Padres. Este cuerpo tenía padres. Familia. Hendricks intercambió una mirada con Martínez. Algo se transmitió entre ellos que no pude descifrar. Ya vienen. Los contactamos en cuanto mostraste señales de despertar. Paul, eres un milagro. El daño que sufriste. Hizo una pausa. Eligió otras palabras. No esperábamos que despertaras. Entonces lo entendí. El verdadero Paul Franco había muerto. El accidente lo había matado, igual que me mató a mí. La diferencia radicaba en que alguien, algo, había puesto un alma distinta en el vacío que dejó. Necesito agua. Práctico. Empieza con lo práctico. Ya te desmoronarás después. Martínez me trajo un vaso con pajita. El agua sabía a cloro y a paraíso. Bebí hasta que me lo quitó. Despacio. Tu estómago aún no está preparado para mucho. El resto del día transcurrió borroso. Médicos. Pruebas. Una pareja de 50 y tantos años que me miraron con los ojos enrojecidos y me llamaron su chico. Dejé que me tomaran de la mano e intenté no sentirme como un ladrón. Los Franco eran buenas personas. Lo notaba en la forma en que el señor Franco se aclaraba la garganta, conteniendo las lágrimas. En la forma en que la señora Franco me alisaba el cabello con dedos temblorosos. Creíamos que te habíamos perdido, susurró ella.
Lo hiciste. Pero no dije nada. Simplemente asentí con la cabeza, le apreté la mano y esperé a que llegara la noche. Hospital Hartford, 15 de enero de 1968, 11:47. La sala estaba a oscuras, salvo por el tenue resplandor del puesto de enfermería al final del pasillo. Todos se habían marchado. Los Franco. Los médicos. El desfile de rostros a los que no podía identificar. Estaba sola con el cuerpo que había robado y la vida que no comprendía. Me quedé mirando al techo e intenté reconstruir lo que recordaba. Tenía 23 años cuando morí. Analista de datos. Soltero. Sin hijos, sin mascotas, un apartamento que no podía pagar en una ciudad que no me gustaba. Nada especial. Nada extraordinario. No hay razón para esto. ¿Por qué yo? La pregunta quedó suspendida en la oscuridad. No hubo respuesta. Empezaba a quedarme dormido, el cansancio me arrastraba hacia el sueño, cuando algo cambió. Una presión detrás de los ojos. Como un dolor de cabeza, pero más profundo. En el cráneo. En mis pensamientos. Entonces apareció la luz azul. Se materializó en el centro de mi visión, visible solo para mí. Palabras que surgían de la nada. Flotando en el aire como una advertencia o una promesa. Protocolo Warren Legacy activado. Bienvenido, anfitrión. Iniciando el acceso al hub. Mi corazón latía con fuerza. Me incorporé demasiado rápido y casi me desmayo. El texto azul parpadeaba, pero se mantenía. Inicialización completada. Acceso a la interfaz mental. La habitación del hospital se desintegró. No había desaparecido, aún podía sentir la cama bajo mí, el roce de las sábanas baratas contra mi piel, sino que se había superpuesto. Otro espacio se abría dentro de mi mente. Un estudio. Estrecho y oscuro, iluminado por velas parpadeantes que proyectaban sombras danzantes sobre paredes de madera deformadas. En el centro había un escritorio cubierto de papeles que no lograba leer. Las paredes estaban talladas con motivos, líneas ramificadas que palpitaban con una tenue luz dorada. Como raíces de árboles. O vías neuronales. Flotando cerca del techo, una constelación de alfileres brillaba en un mapa invisible. Expedientes, susurró algo en mi mente. Amenazas actuales. Y en la esquina, un armario cerrado con llave con una placa de latón que no pude descifrar. El escritorio me atrajo hacia adelante. Los papeles se fueron ordenando a medida que me acercaba, y las palabras se volvieron claras. Estado del host. Nombre, Paul Anthony Franco, heredado, edad real, 23 edad corporal, 21 nivel del sistema, 1 nivel de despertar, 0, latente. Integridad del alma, 100/100 resistencia psíquica, 50/50 resonancia de fe, 10 puntos de esencia, 0 puntos de fe, 0. ¿Qué es esto? Las palabras se formaron en mi mente y el sistema respondió. Protocolo Warren Legacy, un sistema de desarrollo sobrenatural. Vínculo al transmisionarse. Objetivo, combatir amenazas sobrenaturales. Investigar actividad paranormal. Sobrevivir. Sobrevivir. Al menos eso estaba claro. Pero Warren. Conocía ese nombre. Eddie Lorraine Warren. Las películas de El Conjuro. Investigadores paranormales de la vida real que habían pasado décadas cazando fantasmas y demonios por todo Estados Unidos. 2. Este era su universo. Su mundo de apariciones, posesiones y cosas que daban miedo por la noche. Y yo estaba ahí. Sola. Nivel 1. Sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. Perfecto. El estudio se interrumpió y volví a sentirme en mi cuerpo, en mi cama, en el hospital que de repente me pareció mucho menos seguro. Fue entonces cuando bajó la temperatura. Ocurrió muy rápido. Un segundo antes estaba sudando bajo unas mantas finas, al siguiente mi aliento empañaba mi cara. El hielo se extendía por la ventana. La escarcha se formaba en el armazón metálico de la cama. Giré la cabeza. Un niño estaba de pie junto a la ventana. Un niño. Quizás de 8 años.
con bata de hospital como la mía. Descalzo sobre el frío suelo de baldosas. Piel grisácea. Ojos hundidos. Un rostro que debería haber sido un rostro, pero que de alguna manera no encajaba. Demasiado inmóvil. Demasiado plano. Como una fotografía de una persona en lugar de la persona misma. El fantasma me miró. Miré hacia atrás. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Todos mis instintos me gritaban que apartara la mirada, que fingiera no haber visto nada, que me tapara la cabeza con las sábanas como una niña. Pero los niños mueren en los hospitales. Este niño había muerto. Y aún estaba aquí. Presencia sobrenatural detectada. Esencia generada, 5. Clasificación de la entidad, espíritu residual, inofensivo. Inofensivo. El sistema dijo inofensivo. La boca del fantasma se movió. Palabras que no emitían sonido alguno. Sus ojos, vacíos pero desesperados, se clavaron en los míos. Él sabía que yo podía verlo. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Solo quedé yo, la escarcha y el latido acelerado de mi corazón robado. La temperatura volvió a acercarse a la normalidad. El hielo de la ventana comenzó a derretirse. Me recosté contra la almohada e intenté recordar cómo respirar. Una gelatina verde reposaba en mi mesita de noche. Sobras de la cena. Tomé el vasito y me la comí con manos temblorosas, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba algo normal. Algo humano. Azúcar y químicos en mi lengua, artificiales y perfectos. Lo primero que comí en esta nueva vida. Sea lo que sea que tenga que hacer, lo resolveré. Un paso a la vez. El reloj de la pared marcaba las 3:07 de la madrugada. El fantasma apareció de nuevo. En el mismo sitio. Con la misma mirada. Esta vez, le devolví la mirada. No me inmuté. No aparté la vista. Algo cambió en esos ojos vacíos. Reconocimiento, tal vez. O esperanza. El espíritu alzó una mano gris y señaló. Al otro lado de la sala. Una cama vacía con sábanas arrugadas. Luego desapareció. Caso disponible, rango D, asuntos pendientes. Me incorporé en la oscuridad, con la notificación del sistema brillando ante mis ojos. Está bien, chico. Me quité las mantas. Vamos a descubrir quién eres. Capítulo 2, El niño muerto. El suelo de baldosas estaba frío bajo mis pies descalzos. Me quedé de pie junto a mi cama, con las piernas temblando por semanas de inactividad, y me quedé mirando el lugar donde había estado el fantasma. La ventana aún conservaba restos de escarcha en los bordes. Prueba de que no lo había imaginado. Caso disponible, rango D, asuntos pendientes, 1. La notificación parpadeó en mi visión periférica. Esperando. Vale. Primer caso. Primer fantasma. No la caguemos. Di 3 pasos antes de que mis rodillas cedieran. Me apoyé en el cabecero de la cama, respirando con dificultad. Sin importar lo que el cuerpo de Paul Franco hubiera sufrido, no estaba preparado para investigaciones nocturnas. Pero el fantasma, Thomas, algo me susurró al oído, aunque no sabía cómo lo sabía, había señalado esa cama. La vacía al otro lado de la sala. Necesitaba llegar hasta ella. Despacio. Con cuidado. Una mano en la pared. Un pie, luego el otro. La sala tenía 6 camas. 2 estaban ocupadas por pacientes dormidos. 3 estaban vacías. Y una, la que Thomas había señalado, tenía un aspecto diferente. Las sábanas seguían arrugadas. La almohada seguía hundida. Como si alguien se hubiera marchado a toda prisa y no hubiera regresado. Llegué a la cama y me senté en el borde, recuperando el aliento. El esfuerzo me había costado caro. Veía manchas danzando ante mis ojos. Piensa. El sistema mencionó algo sobre un hub. Cerré los ojos y me concentré. Regresó esa presión detrás de mi cráneo y el estudio se materializó a mi alrededor. La estrecha habitación seguía igual que antes, pero ahora me fijé en detalles que había pasado por alto.
Los marcadores flotantes en el mapa invisible del techo tenían números al lado. Clasificaciones de los casos. Ubicaciones. Y un marcador, justo encima de donde yo estaba, brillaba más que los demás. Un archivo descendió flotando desde el clúster y aterrizó sobre el escritorio. Expediente, Thomas Brennan. Tipo de entidad, espíritu residual, nivel de amenaza, rango D, inofensivo, estado, asuntos pendientes, ubicación, Hospital Hartford, sala de recuperación. Antecedentes, Thomas Brennan, de 8 años. Ingresó en septiembre de 1967 para recibir tratamiento por leucemia linfoblástica aguda. Falleció el 15 de octubre de 1967. Circunstancias: la paciente falleció a las 3:07 de la madrugada debido a complicaciones derivadas del tratamiento. La madre, Margaret Brennan, se dirigía al hospital cuando su vehículo colisionó con un camión en la ruta 44. Fue declarada muerta en el lugar del accidente. Factor determinante: Thomas espera a su madre. Ignora su muerte. No podrá seguir adelante hasta que comprenda que no va a volver. Resolución recomendada: informar al espíritu del destino de su madre. Brindarle un cierre emocional. Estimación de recompensa: 100 a 150 EXP, 50 a 75 FP, 50 a 75 EP. Lo leí 2 veces. 8 años. Leucemia. Murió esperando una despedida que nunca llegó. Y su madre, que se apresuraba a llegar hasta él, murió esa misma noche. Cristo. El expediente se disolvió. Volví a estar en la habitación del hospital, sentada en la cama de un niño muerto, con lágrimas inesperadas que me picaban en los ojos. Me sequé la cara con el dorso de la mano. Concéntrate. ¿Cómo puedo ayudarle? El sistema decía que debía informar al espíritu. Para encontrar una solución. Pero yo no sabía cómo hablar con fantasmas. No sabía qué pasaría si lo intentaba. Primero, necesitaba confirmación. El archivo del sistema podría estar equivocado. Todo esto podría ser una especie de delirio, un sueño febril provocado por un cerebro dañado por el coma. Necesitaba encontrar a alguien que supiera sobre Thomas Brennan. Hospital Hartford, 16 de enero de 1968, 6:15 de la mañana. La enfermera de turno de noche estaba terminando su turno cuando la encontré. Disculpe. Se giró. Era mayor que Martínez. Llevaba el pelo gris recogido bajo la gorra. En su placa ponía Jenkins. Señor Franco. Pareció sorprendida al verme de pie. Debería estar descansando. Sí, lo soy. Solo que, elegí mis palabras con cuidado. La cama de enfrente de la mía. ¿Había alguien en ella últimamente? La expresión de Jenkins cambió. Algo de cautela se reflejó en sus ojos. ¿Por qué lo preguntas? Solo por curiosidad. Me pareció ver. Hice una pausa. Las sábanas siguen arrugadas. Como si alguien se hubiera ido. Silencio. Luego suspiró, y parte de la tensión abandonó sus hombros. El chico Brennan, dijo en voz baja, como si temiera que la oyeran. Tommy. Falleció en octubre. Ya deberíamos haber cambiado las sábanas, pero, dejó la frase inconclusa. Pero. Algunos empleados dicen ver cosas. Puntos fríos. Sombras que se mueven de forma extraña. Negó con la cabeza. No soy supersticiosa, señor Franco. Pero esa habitación, no me gusta. A ninguno de nosotros nos gusta. Ella lo sabe. Todos lo saben. ¿Qué le pasó? Jenkins vaciló. Luego, como si las palabras hubieran estado esperando a salir, leucemia. Luchó con valentía. Un chico valiente. Nunca se quejó, ni siquiera cuando el tratamiento lo dejó peor que la propia enfermedad. Bajó la mirada. No dejaba de preguntar por su madre. Hasta el final. ¿Cuándo viene mamá? Viene hoy. Le decíamos que ya venía. Pero no lo logró. Accidente de coche. La misma noche que murió. Horrible coincidencia. La voz de Jenkins se quebró. Nunca se lo dijimos.
Se fue pensando que ella todavía vendría. Pensamos que era lo más amable. Amable. Fue amable dejar morir a un niño esperando algo que nunca llegaría. No lo sabía. No estaba seguro de que alguien pudiera saberlo. Gracias, dije. Por decírmelo. Jenkins asintió, con un aspecto repentinamente envejecido. Descanse un poco, señor Franco. Ha tenido una noche larga. Se marchó, y sus pasos resonaron en el pasillo vacío. Regresé a mi cama y me senté a reflexionar sobre lo que había aprendido. Thomas era real. Su historia era real. Y si el sistema funcionaba correctamente, él seguía aquí, esperando, porque nadie le había contado la verdad. Esta noche. Esperaría hasta las 3:07 de la madrugada. Y cuando apareciera Thomas, le diría lo que necesitaba oír. Hospital Hartford, 16 de enero de 1968, 2:45 de la madrugada. No dormí. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada vacía de Thomas. Ese dedo acusador. El silencio desesperado de un niño que llevaba 3 meses esperando. La enfermera de turno de noche hizo su ronda a medianoche y luego otra vez a las 2. Fingí dormir en ambas ocasiones. Los demás pacientes de la sala estaban completamente dormidos, su respiración era lenta y regular. A las 2:58, la temperatura bajó. Me incorporé lentamente. Ya se estaba formando escarcha en la ventana. A las 3:03, mi aliento comenzó a empañarse. A las 3:06, las sombras se acumularon en la esquina de la habitación. Se hicieron más densas. Tomaron forma. Y exactamente a las 3:07, apareció Thomas Brennan. El mismo sitio. La misma mirada. Piel grisácea, ojos hundidos y una bata de hospital 3 meses más usada. Me miró. Lo miré. Thomas. Su nombre. Ese fue el primer paso. Reconocerlo. Hacerlo real. La boca del fantasma se movió. Seguía sin emitir sonido. Pero sus ojos, Dios, sus ojos, parpadearon con algo parecido al reconocimiento. Thomas, sé por qué sigues aquí. Inclinó la cabeza. Como un perro que ha oído su nombre. Estás esperando a tu madre. El fantasma se quedó muy quieto. Venía a verte. Esa noche. 15 de octubre. Se subió a su coche y condujo a toda velocidad. Tuve que hacer una pausa. Me dolía decirlo. Pero no lo logró, Thomas. Hubo un accidente. La escarcha en la ventana comenzó a extenderse. La temperatura cayó aún más. Podía ver mi aliento convertido en grandes nubes blancas. Thomas seguía mirando fijamente. Seguía en silencio. No va a venir aquí, dije. Porque está esperando en otro sitio. En un sitio mejor. Cruzó al otro lado, Thomas. Y te ha estado esperando desde entonces. La figura del fantasma parpadeaba. Estática en un televisor antiguo. Sé dónde está tu madre. Me puse de pie. Mis piernas estaban más firmes ahora que antes. Como si el acto de decir la verdad me hubiera dado fuerza. Ella te está esperando. Nunca dejó de intentar contactarte. Y ahora puedes encontrarla. Los ojos vacíos de Thomas se llenaron de algo. No eran lágrimas, los fantasmas no pueden llorar, sino el recuerdo de las lágrimas. La forma del dolor transformándose en la forma de la esperanza. Su boca se movió de nuevo. Esta vez, lo escuché. Mamá. 2. Ella está ahí, dije. Ve con ella. Capítulo 3, transmitiendo. La palabra quedó suspendida en el aire helado. Mamá. La voz de Thomas era un susurro casi imperceptible, como la de una emisora de radio que se escucha intermitentemente. Pero era real. Estaba hablando. Tras 3 meses de espera silenciosa, por fin hablaba. Sí, dije en voz baja, firme. Los demás pacientes no se habían movido, absortos en los sueños de los vivos. Ella te ha estado esperando, Thomas. Igual que tú la has estado esperando a ella. El fantasma parpadeó. Su forma se desestabilizó por un instante,
Los bordes se desdibujaron, los colores se desvanecieron, y luego se solidificó de nuevo. Sus ojos vacíos encontraron los míos. Ella vino. Jesús. La esperanza que encierra esa pregunta. La esperanza desesperada y terrible de un niño que murió solo y asustado. Ella vino, dije. Se subió al coche en cuanto supo que estabas empeorando. Condujo lo más rápido que pudo. Pero hubo un accidente en la carretera, hielo, tal vez, o quizás otro conductor que no la vio. No llegó al hospital. El pequeño rostro de Thomas se arrugó. Aún sin lágrimas, incluso sin carne, el dolor se grabó a fuego en sus facciones. Pero ella cruzó al otro lado, continué. Siguió adelante hacia lo que venga después. Y ahí ha estado desde entonces, Thomas. Esperando. Preguntándose dónde está su hijito. Preguntándose por qué no ha venido a buscarla. La temperatura había bajado tanto que sentía cómo se me entumecían las yemas de los dedos. La escarcha se extendía por el suelo formando delicados patrones, ramificándose desde donde estaba Thomas. Pero no retrocedí. No me inmuté. Esto no se trataba de mí. Ella está esperando. Durante 3 meses. Igual que tú. Thomas miró la cama vacía, su cama, y algo cambió en su postura. La tensión de la espera. La necesidad desesperada de quedarse. La vi desvanecerse de él como el agua de un recipiente agrietado. Quería despedirme, dijo. Quería decirle que ya no tenía miedo. Que los tratamientos no dolían tanto. Que había sido valiente. Sentí una opresión en el pecho. Dios mío, tiene 8 años. Tenía 8 años. Solo un niño que intenta ser fuerte por su madre. Aún puedes decírselo, dije. Está ahí mismo, Thomas. Justo al otro lado de este lugar. Solo tienes que ir a verla. Durante un largo instante, no pasó nada. Thomas permanecía en su rincón, parpadeando como la llama de una vela, mirando fijamente la cama donde había pasado sus últimos días. Recordando, tal vez. Procesando. No podía saber qué pensaban los fantasmas en esos últimos momentos antes de partir. Entonces llegó la luz. Comenzó en el rincón donde estaba Thomas, un suave resplandor dorado que disipaba la escarcha y el frío. No era intenso ni cegador. Cálido. Como la luz del sol entre las hojas de otoño. Como el recuerdo de cada tarde feliz, condensado en un único punto de luz. Thomas se giró hacia ella. Y la vi. Solo por un segundo. Una silueta en la luz. La silueta de una mujer extendiendo los brazos. No pude ver su rostro, no pude distinguir detalles, pero supe, de la misma manera que supe el nombre de Thomas sin que nadie me lo dijera, que se trataba de Margaret Brennan. Una madre que murió corriendo al lado de la cama de su hijo. Thomas dio un paso adelante. Luego otro. Su piel gris comenzó a cambiar, el color volvió a sus mejillas. Sus ojos hundidos se llenaron de algo brillante y real. 3. Él me miró. Su boca se movió. Esta vez no emitió ningún sonido, pero pude leer la forma de las palabras. Gracias. Luego caminó hacia la luz. Partículas doradas se esparcieron por donde él había estado. Flotaron hacia arriba como luciérnagas, como semillas de diente de león, como todas esas cosas bellas y frágiles que no perduran pero que, aún así, importan. La escarcha comenzó a derretirse. El frío retrocedió. 4. Y apareció la notificación. Caso cerrado, Thomas Brennan. Calificación de resolución, S rango. Recompensas obtenidas. EXP, más 150 puntos de fe, más 75 puntos de esencia, más 75. Bonus, resolución compasiva. Resonancia de la fe, más 2. Progreso a nivel del sistema, 150/500, 30%. El texto azul brillaba ante mis ojos. Números, recompensas y la prueba de que realmente había logrado algo. Pero no pude sentir la victoria. En 1968, me senté al borde de la cama, en la oscuridad de una sala de hospital, y sentí que las lágrimas me brotaban. No eran lágrimas de tristeza.
No exactamente. Más bien, una liberación. Como si algo se hubiera desprendido dentro de mí. Todo el miedo y la confusión de despertar en el cuerpo de un extraño, todo el terror de darme cuenta de que estaba realmente muerta en mi vida anterior, todo salió a borbotones. Yo le había ayudado. Ayudé a un niño pequeño y asustado a encontrar a su madre. 1. Quizás por eso estaba aquí. Quizás para eso servía toda esta situación tan extraña. No para potenciadores, ni para subir de nivel, ni para ninguna otra tontería de videojuego que me aguardara. Solo, ayudar. Encontrar a los perdidos. Guiarlos de vuelta a casa. Si ese es el trabajo, puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Las lágrimas se secaron. Me sequé la cara, me soné la nariz con un pañuelo de papel del hospital y accedí al hub. El pequeño estudio ahora se veía diferente. No era más grande, seguía siendo tenue, aún iluminado por velas, pero de alguna manera se sentía más cálido. El escritorio estaba más ordenado. Los pasadores flotantes de la caja se habían recolocado, y la ubicación de Thomas ya no brillaba. He comprobado mi estado. Estado del host. Nivel del sistema, 1, 150/500 EXP, nivel de despertar, 0, alarmante. Integridad del alma, 100/100 resistencia psíquica, 48/50, daño menor por exposición sobrenatural sostenida, resonancia de fe, 12. Puntos de esencia, 80 puntos de fe, 75. Estaba a mitad de camino del nivel 2. Un caso. Un fantasma. Y ya estaba progresando. El tablero del caso llamó mi atención. Esos alfileres flotantes, esparcidos por un mapa invisible de Connecticut. Cada uno representaba una perturbación sobrenatural. Una aparición. Una posesión. Algo que necesitaba solución. ¿Cuántos? Me concentré y el sistema respondió. Casos activos en la región, 47. Rango D, 31, rango C, 12, rango B, 3, rango A, 1. 47 casos. Solo en Connecticut. Fantasmas, espíritus y cosas que daban miedo en la noche, todos esperando que alguien los viera. Que ayudara. Uno de los alfileres brillaba más que los demás. Estaba más cerca. Me concentré en él y apareció información. Avance del caso, Crank. Ubicación, piscina municipal de Hartford. Tipo de entidad, espíritu vengativo. Estado, activo, en escalada. Resumen, múltiples accidentes por ahogamiento en 6 meses. El patrón sugiere que se trata de ataques deliberados. Nota, este caso excede las recomendaciones actuales del sistema. Proceda con precaución. Una piscina pública. Algo que mataba a los nadadores. Algo que no podía esperar eternamente. Aún no. Cerré el hub y volví a mi cuerpo. El sol comenzaba a salir afuera. Una luz grisácea se filtraba por las ventanas, que ya no tenían escarcha. Podía oír los sonidos lejanos del hospital despertando, las enfermeras comenzando sus turnos, el chirrido de las ruedas por los pasillos, el tintineo de las bandejas de comida. Sonidos normales. Sonidos de la vida. Miré la cama vacía de Thomas. Las sábanas seguían arrugadas. La almohada aún conservaba la huella de una cabecita. Pero el frío había desaparecido. La sensación de malestar se había disipado. Hoy alguien cambiaría esas sábanas. Alguien haría esa cama para un nuevo paciente, sin saber jamás lo que había ocurrido allí en la oscuridad de la madrugada. Y eso estaba bien. Así debía ser. Los muertos siguen adelante. Los vivos avanzan. Mis manos habían dejado de temblar. Sentía las piernas más fuertes. No sabía si era por el efecto del sistema o simplemente por la adrenalina. No me importaba. Lo importante era que podía ponerme de pie. Podía caminar. Podía funcionar. El doctor Hendricks llegó a las 7 para la ronda matutina. Parecía satisfecho con mi progreso. Te estás recuperando más rápido de lo que esperaba, Paul. Mucho más rápido. Debe ser por toda esa gelatina. Se rió. No porque le pareciera gracioso,
sino porque se sintió aliviado. Un paciente milagroso contando chistes. Todo era normal. Todo estaba bien. Te mantendremos en observación unos días más, dijo, pero soy optimista y creo que te darán el alta para el fin de semana. 3 días. Tenía 3 días para poner este cuerpo en marcha correctamente, para idear mi coartada, para prepararme para lo que viniera después. La placa de circuito impreso brillaba en mi mente. 47 pines. 47 problemas. Uno a la vez. Comenzaría con los rangos de fortalecería mi cuerpo. Aprendería de lo que era capaz. Y cuando estuviera listo, cuando fuera lo suficientemente fuerte, me enfrentaría a lo que fuera que estuviera causando estragos entre los nadadores de la piscina municipal de Hartford. La enfermera Martínez me trajo el desayuno. Avena, tostadas, una taza de algo que pretendía ser café pero que no terminaba de definirse como tal. Me lo comí todo. Cada bocado. La avena estaba insípida, la tostada seca y el café sabía a cartón hervido. Fue perfecto. Una segunda oportunidad. Una nueva vida. No la desperdicies. El sol ascendía cada vez más. La sala se llenaba con los sonidos de la recuperación, pacientes hablando con los médicos, visitas llegando, la rutina diaria del proceso de curación. Y en mi cabeza, bajo el estruendo y el parloteo del mundo despierto, el sistema zumbaba suavemente. Seguimiento de eventos canónicos, inicializado. Perrona Hunting, quedan 1823 días. Poltergeist de Enfield, quedan 3176 días. Preparando al anfitrión para futuros eventos. La cuenta atrás había comenzado. Terminé mi café, dejé la taza y comencé a planificar. Capítulo 4, Nueva vida. Los papeles de alta pesaban más de lo que deberían. Firmé con mi nombre, Paul Franco, no mi nombre, jamás mi nombre, y le devolví el portapapeles a la enfermera Martínez. Ella sonrió como si yo fuera un milagro. Quizás lo era. Cuídese, señor Franco. Voy a tratar de... El doctor Hendricks me había explicado todo. Descanso. Líquidos. Citas de seguimiento a las que probablemente no asistiría. El típico procedimiento médico para un paciente que no debería caminar en absoluto. Las puertas del hospital se abrieron a la luz gris de enero. El aire frío me golpeó la cara y me quedé allí un instante, respirándolo. Libre. Vivo. Empezando de nuevo. Una bolsa de papel colgaba de mi muñeca. Mis pertenencias. O mejor dicho, las pertenencias del hombre cuyo cuerpo había robado. Encontré un banco en el estacionamiento y lo abrí. Primero la cartera. De cuero desgastado, con los bordes agrietados. Dentro, $340 en efectivo, más de lo que esperaba, un carné de conducir con mi foto y una tarjeta de reclutamiento con el sello 4F aplazamiento médico. El accidente de coche había salvado a Paul Franco de ir a Vietnam. 1. Al menos algo bueno surgió de la muerte. Llaves. Una de un apartamento, otra de un coche que probablemente ya no existía. Para asegurarme de haberlo entendido. El accidente que acabó con la vida del primer Paul Franco también acabó con la de sus padres. Iban con él en el coche, de regreso de un viaje de fin de semana. Sobrevivió 11 días en coma. Ellos fallecieron en el acto. 6. La carta era de un abogado especializado en sucesiones. Paul Anthony Franco era el único heredero de los ahorros de sus padres, $2.847, actualmente en proceso de sucesión. Una cantidad modesta. Suficiente para sobrevivir mientras averiguaba qué demonios estaba haciendo. 1. Doblé la carta y la volví a meter en el sobre. Huérfana. Sola. Sin familia a la que dar explicaciones. Debería haber sido un pensamiento triste. En cambio, fue un alivio. Una complicación menos. Una mentira menos que mantener. El viaje en autobús a través de Hartford duró 40 minutos. Observé cómo la ciudad desfilaba ante mi ventana, edificios de ladrillo, humo de fábricas, coches que parecían piezas de museo. 1968, un mundo que solo había visto en fotografías.
El apartamento estaba en un barrio obrero cerca del río. Era un edificio de 4 plantas sin ascensor, con escaleras de incendios que serpenteaban por la fachada y ropa tendida en las ventanas a pesar del frío. Mi llave abría una puerta en la tercera planta. Una habitación. Cama contra la pared, hornilla eléctrica en una repisa, ventana con vista a un callejón. Baño compartido al final del pasillo. El tipo de lugar que un joven podría permitirse con un sueldo de fábrica. Las pertenencias de Paul Franco seguían allí. Quienquiera que hubiera empacado las cosas del hospital aún no había tocado el apartamento. Lo revisé metódicamente. Ropa que me quedaba bastante bien. Libros de oraciones católicas con las páginas dobladas. Una Biblia con notas manuscritas en los márgenes. Y en una pequeña caja de madera sobre la mesita de noche, un rosario. Las cuentas estaban desgastadas por el uso. Debajo había una nota, para mi Paul, de Naanaa. Que la Santísima Virgen te proteja siempre. Sostenía el rosario en la palma de mi mano. Las cuentas estaban frescas contra mi piel. Objeto detectado, objeto bendecido. Resonancia de F+1, proximidad. La notificación se desvaneció. Me puse el rosario alrededor del cuello, metiéndolo debajo de la camisa. Sentí que estaba ahí. Como si perteneciera a mí. Gracias, Naanaa. Quienquiera que haya sido. Hartford, 22 de enero de 1968. 3 días para encontrar trabajo. La iglesia parecía obvia. Un lugar sagrado. Acceso a objetos benditos. Una excusa que explicaba por qué un joven podría estar interesado en objetos religiosos sin levantar sospechas. La iglesia de San Miguel era un edificio de estilo neogótico a 6 manzanas de mi apartamento. Muros de piedra, vidrieras, un campanario que probablemente llevaba sonando desde antes de la guerra civil. Entré por la puerta principal e inhalé el aroma a incienso y cera de vela. El sacerdote me encontró antes de que yo lo encontrara a él. ¿Puedo ayudarte, hijo? El padre Mancini aparentaba 70 años. Cabello blanco, rostro surcado de arrugas profundas, manos que temblaban ligeramente al moverse. Pero sus ojos eran penetrantes. Claros. Me observaron con una intensidad que me hizo querer comprobar si mis secretos se estaban revelando. Estoy buscando trabajo, dije. He oído que quizás necesiten un conserje. ¿Lo hiciste? No era una pregunta. ¿Y quién te dijo eso? Una mujer en el supermercado dijo que la anterior había renunciado. Mancini asintió lentamente. Perdió el trabajo por culpa del alcohol. Una historia triste. Señaló un banco. Siéntate. Cuéntame algo sobre ti. La historia de portada me salió a la perfección. La había ensayado frente al espejo. Accidente de coche. Problemas de memoria. Mis padres se han ido. Buscando un propósito. Buscando estabilidad. Mancini escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, permaneció en silencio durante un largo rato. Tienes ojos de viejo para ser un hombre joven. Sentí un nudo en el estómago. El accidente me cambió. Seguro que sí, dijo, poniéndose de pie y con las articulaciones crujiendo. El trabajo paga $1,50 la hora. 20 horas a la semana. Limpias el santuario, las oficinas y el sótano. No tocas el altar sin permiso. No entras en la casa parroquial sin llamar. ¿Asistes a misa los domingos? Sí, padre. ¿Y Paul? Hizo una pausa en la puerta de la sacristía. De lo que sea que estés huyendo, seguirá ahí cuando dejes de correr. Pero al menos aquí tendrás un lugar donde pararte. Desapareció por la puerta antes de que pudiera responder. Él sabe algo. O sospecha algo. Tendría que tener cuidado. 1. El apartamento de Paul, 1 de febrero de 1968. La placa eléctrica tardó 3 intentos en encenderse. Mientras hervía el agua para la pasta, removía salsa de tomate enlatada en una olla abollada. El aroma inundó el pequeño apartamento, ajo, orégano, algo parecido a la comida italiana. No a la buena comida italiana. A la comida italiana desesperada.
El tipo de comida que preparas cuando solo te quedan $340 hasta que cobres tu primer sueldo. Pero era mío. Hecho con mis manos en mi cocina, en mi nueva vida. Comí de pie junto a la ventana, viendo cómo las luces de Hartford se encendían al caer la noche. Salía vapor del plato. La pasta estaba demasiado cocida y la salsa demasiado salada, pero no me importó. Primera comida de verdad. Primer hogar de verdad. Primer día de verdad de lo que sea esto. Sistema de nivel subido, 1-2-1. Nueva ranura de habilidad desbloqueada. Árboles del despertar psíquico ya accesibles. Casi se me cae el tazón. La notificación brillaba en azul en mi visión periférica. Estaba tan concentrado en sobrevivir, en mi apartamento, mi trabajo, mi coartada, que casi había olvidado que el sistema existía. Dejé la pasta y accedí al hub. El estudio, antes estrecho, había cambiado. Seguía siendo tenue, aún iluminado por velas, pero las paredes eran diferentes ahora. Aquellos patrones ramificados que había notado antes se habían vuelto más complejos, y 3 de ellos palpitaban con una luz dorada. Aparecieron etiquetas cuando me concentré. Árbol de clarividencia, recopilación de información, visión remota, percepción mejorada. Árbol de la telequinesis, fuerza física, manipulación de objetos, vuelo eventual. Árbol del escudo espiritual, defensa contra la posesión, fortaleza mental, auras protectoras. Una sugerencia apareció ante mí. Seleccione la primera ruta de despertar. Nota: se desbloquean rutas adicionales en niveles superiores. Estudié cada árbol con atención. La clarividencia me ayudaría en las investigaciones. La telequinesis me ayudaría en el combate. El escudo espiritual me mantendría con vida cuando las cosas se pusieran feas. 2. El caso de la piscina estaba pendiente. Algo en el agua. Algo que ya había matado a 3 personas. Necesito ver a qué me enfrento antes de combatirlo. Seleccione clarividencia. Árbol de clarividencia desbloqueado. Habilidad adquirida, sentido de presencia nivel 1. Costo, 5 PS por minuto / alcance, 10 metros. Una sensación de calor se extendió por mi cráneo. No era doloroso, sino más bien como si un músculo que nunca había usado comenzara a estirarse. Cerré el hub y volví a mi pasta. Ya estaba fría. De todas formas, me la comí. El panel de casos brillaba en mi mente. Piscina municipal. 3 ahogamientos. Algo en el agua. 1. Mañana encontraría la manera de entrar. Esta noche, dormiría. Mi primer sueño de verdad en mi propia cama en mi nueva vida. Capítulo 5. El estanque de ahogamiento. El complejo de piscinas estaba a oscuras cuando llegué. 9:45. El horario de cierre había sido hacía una hora. El coche del último socorrista salía del aparcamiento cuando me acerqué, llave de mantenimiento en mano. Conseguir la llave fue más fácil de lo esperado. Una llamada a la oficina de servicios municipales, una historia sobre el padre Mancini que necesitaba acceso para una ceremonia de bendición tras los accidentes. La gente quería creer que alguien estaba haciendo algo al respecto. Prácticamente me arrojaron la llave. Entré por la puerta de servicio. El olor fue lo primero que llegó. Cloro, denso y penetrante. Debajo, algo más. Algo extraño. El tipo de olor que habita en sótanos y edificios abandonados, en lugares donde las cosas han muerto y han sido olvidadas. La zona de la piscina principal era cavernosa. El techo alto se perdía en las sombras. Las luces de emergencia proyectaban débiles círculos amarillos sobre el suelo de baldosas. El agua misma era un espejo negro, perfectamente inmóvil, sin reflejar nada. Me quedé al borde y miré hacia abajo. Mi reflejo me devolvió la mirada. Rostro pálido. Ojeras. Un hombre que probablemente debería estar en cualquier otro lugar. De acuerdo. Veamos a qué nos enfrentamos. Activé la función sentir presencia. El mundo cambió. No visualmente, la piscina parecía igual. Pero ahora podía sentirlo. El espacio a mi alrededor tenía textura, como una tela con distintos pesos y densidades.
Los azulejos bajo mis pies eran normales. El aire era normal. Las gradas eran normales. El agua gritaba. El frío me golpeó como un puñetazo en el pecho. Retrocedí tambaleándome, perdiendo la concentración, y la sensación desapareció. Pero la había sentido. Algo ahí dentro. Algo furioso, viejo y hambriento. Entidad detectada, espíritu vengativo. Nivel de amenaza, rango C. Precaución, no se recomienda el combate al nivel actual. Gracias por el aviso. Me agaché al borde de la piscina, mirando hacia la oscuridad. El agua era opaca. No se veía el fondo. No se veía nada más allá de los primeros metros. Tal vez si tan solo. Me incliné más cerca. Unas manos brotaron de la superficie. Gris. Podrido. Del tamaño de un niño. Me agarraron la chaqueta antes de que pudiera reaccionar y tiraron. El agua me cubrió por completo. Frío. Más frío de lo que debería hacer. Sentí que se me cerraban los pulmones. Me ardían los ojos por el cloro. Pataleé, me debatí, intenté liberarme, pero las manos estaban por todas partes, me agarraban los brazos, las piernas, me arrastraban hacia abajo. Un rostro apareció en la penumbra. El rostro de un niño. Quizás de 10 años. Hinchado y deforme, la piel se desprendía en pálidas tiras, pero sus ojos rebosaban de furia. Me dejaste morir. Las palabras llegaron a través del agua, con una claridad asombrosa, resonando en mi cabeza. Te quedaste mirando y no hiciste nada. No podía respirar. No podía pensar. El fondo de la piscina subía rápidamente, el hormigón me esperaba para atraparme. Muévete. Lucha. Haz algo. Agarré el rosario que llevaba al cuello y lo empujé hacia la cara del fantasma. La reacción fue instantánea. El espíritu retrocedió, unas manos me soltaron y yo pataleé hacia la superficie con todas mis fuerzas. Aire. Un aire dulce, impregnado de cloro. Me agarré al borde de la piscina y salí a duras penas, tosiendo agua, con los pulmones ardiendo y el cuerpo temblando. El fantasma apareció detrás de mí. No volvió a atacar. Simplemente se quedó allí flotando, observándome con esos ojos terribles. Esperando. No soy, tosí, escupiendo agua sobre el azulejo. No soy quien crees que soy. El rostro del chico se torció. Mentiroso. Viniste aquí. Viste. No hiciste nada. Yo no había nacido en 1945. Las palabras salieron roncas, desesperadas. Intento ayudarte. Dime qué pasó. Dime quién te hizo daño. Silencio. El fantasma se acercó sigilosamente, observándome con algo más que rabia. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Danny. ¿Danny qué? Miller. La ira se desvanecía, reemplazada por otra cosa. Confusión. Dolor. Danny Miller. Yo tenía 10 años. ¿Qué te pasó, Danny? La figura del fantasma parpadeó. Por un instante pareció casi sólida, un chico normal en bañador, con el pelo oscuro pegado a la frente. Luego, la putrefacción volvió a apoderarse de él. Me mantuvieron bajo el agua. Los chicos mayores. Dijeron que era un juego. Su voz se quebró. No era un juego. Me vieron ahogarme. Se rieron. Jesús Cristo. ¿Y ahora piensas, que los que se están ahogando aquí son esos chicos? Tienen que ser así. Aquí fue donde ocurrió. Aquí fue donde me mataron. Danny, eso fue hace 23 años. Esos chicos ya son hombres adultos. La gente que se está ahogando aquí no son tus asesinos. Son solo nadadores. Gente inocente. El rostro del fantasma se contorsionó. No. No, tienen que hacerlo, han vuelto. Siempre vuelven. Para reírse de mí. Para verme ahogarme otra vez. Me puse de pie con dificultad, las piernas temblorosas, el agua goteando sobre las baldosas. Me dolía el pecho. Tenía los pulmones llenos de cloro. Pero ahora podía ver la naturaleza del problema.
Danny Miller había sido asesinado. Sus asesinos nunca fueron capturados ni castigados. Y ahora estaba atrapado allí, reviviendo su muerte, arremetiendo contra cualquiera que entrara en su agua. No era malvado. Estaba dolido. Y estaba equivocado. 1. Te creo, dije. Sobre lo que pasó. Sobre los chicos que te mataron. Pero la gente de esta piscina, no son ellos, Danny. Puedo probarlo. Dame tiempo. Averiguaré qué les pasó a tus asesinos. Te contaré la verdad. El fantasma me miró fijamente durante un largo rato. ¿Por qué? Porque alguien debería haberte ayudado hace mucho tiempo. Y porque si no lo hago, seguirás haciendo daño a gente inocente. No quieres ser así. 2. La figura de Danny volvió a parpadear. Cuando habló, su voz era débil. Joven. La voz de un niño asustado de 10 años. No quiero hacerle daño a nadie. Solo quiero que paguen. Quiero que alguien sepa lo que hicieron. Lo averiguaré. Lo prometo. El fantasma se hundió bajo la superficie. El agua quedó en calma. Me quedé allí un buen rato, temblando con la ropa empapada, mirando el espejo negro de la piscina. Luego agarré una toalla del vestuario y me puse